CNN México. Buenas noches, gracias por estar aquí, buenas noches a todas y a todos. Bueno, pues en México se están anunciando medidas sobre el tema del acero. La Secretaría de Energía está tomando medidas en contra del comercio de productos acereros, comercio desleal de productos acereros. Dice la comunicación oficial que se reconoce y que se atienden los problemas que enfrenta la industria nacional del acero. Economía mantiene un diálogo con la Cámara correspondiente de este sector y que, bueno, pues de lo que se trata es de conservar empleos de todas las industrias relacionadas con el acero. Hay un conjunto de medidas que hay que detenernos a analizar con expertos en la materia y que, bueno, pues están anunciadas en una comunicación conjunta incluso entre Canacero y la Secretaría de Economía en México. Y se habla de que incluyen el incremento en un 400% del número de investigaciones iniciadas respecto del mismo periodo de la administración anterior, de modo que actualmente se tienen 31 cuotas antidumping vigentes en el sector, de las cuales 15 son para productos de origen chino. Se realizó una reunión de trabajo donde Ildefonso Guajardo y los integrantes de la Cámara analizaron los efectos de la disminución de la demanda mundial de acero, la sobrecapacidad registrada en China y la devaluación del rublo en Rusia y el efecto que estos eventos han tenido en el mercado mexicano de acero, concluyendo que en el primer semestre de 2015 se pone en evidencia una competencia desleal de parte de algunos países asiáticos, sobre todo los productos de acero ubicados en la base de la cadena productiva. Es parte de lo que se comunica por parte del gobierno mexicano y de la Cámara Nacional del Acero, precisamente en este día. Hay que decir, antes de saludar, bueno, saludo a nuestros invitados, que son Mauricio Millán, vicepresidente de Consultores Internacionales. Mauricio, bienvenido, gracias por estar aquí. Al contrario, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Tereso Medina, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de las Industrias Automotriz, Metal, Mecánica y Siderúrgica. Gracias en esta llamada telefónica de México hasta Monclova, Coahuila. Tereso Medina, gracias por estar aquí, bienvenido. Gracias, Carmen, gracias por incluirnos en esta gran mesa nacional. A tus órdenes. Gracias por estar aquí a los dos. Y bueno, debo decir que teníamos un invitado que es un invitado empresario, pero que finalmente no está en esta mesa porque el gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Economía, les planteó que a los que estuvieron en esta reunión que si estaban dispuestos a que esto continuara y se cumpliera, pues una solicitud que se les hacía a los empresarios del acero es que no hablaran con los medios de comunicación. Eso nos lo compartió uno de los empresarios que estuvo en este encuentro, lo cual nos llama muchísimo la atención y lo debo dejar registrado como algo de lo que ocurrió el día de hoy. Así que bueno, no tendremos la presencia y la voz de un empresario a quien se le solicitó precisamente no hablar con la prensa sobre este asunto, lo cual no entiendo por qué. Pero bueno, Mauricio, ¿cuál es la problemática esencial y qué tipo de respuesta se está dando en este momento a partir de estos anuncios? Mira, Carmen, como tú bien sabes, una de las prácticas normales que tenemos es llegar tarde a las soluciones. Esto lo que genera es mucha tensión y distorsión, tanto en los medios de comunicación como en la capacidad de poder tener un mejor diálogo entre las partes. Esto también es origen también de que no somos previsores, es decir, no previsionamos las cosas, porque este evento ya he repetido de hace 15 años, en el 2001 y en el 2002, se dio también el mismo caso en el cual también por un exceso de producción mundial se generaron
impuestos compensatorios y arancel hasta el 35%, y también prácticas desleales y no necesariamente de China. Todavía no figuraba en aquel tiempo. Por lo tanto, al no tener esa previsión, durante varios años estuvimos comentando y haciendo análisis dentro de la misma firma que esto iba a ocurrir, porque había muchos indicios que así lo mencionaban. Uno, pues el mismo proceso de desaceleración de la economía china implicaba menor inversión en infraestructura y por lo tanto menor utilización del acero, que no bajaron, que al no bajar su proceso de producción, pues de alguna manera tenían que ir sacando este excedente de producción que se iba a países como los nuestros, en donde sí las economías están activando todos los procesos de inversión en logística, en infraestructura. También la captación de inversiones en ciertos sectores estratégicos, como puede ser el automotriz y el aeroespacial en México, pues implica aceros especiales, que de alguna manera también tienen una capacidad de crecimiento dentro del país, y esto conlleva prácticas desleales en todo sentido. Por lo tanto, es de que esto nos lleva a ser muy reactivos, y al ser reactivos no podemos ir gestionando las políticas de desarrollo de una manera adecuada. Mira, los chinos son muy pragmáticos, en realidad, y nosotros somos muy rígidos. En temas de que al cumplir las leyes de comercio cabalmente, sin utilizar márgenes, pues lo que nos genera son este tipo de discusiones internas de afectación a las cadenas productivas, que son las que están en juego, como ahora una prioritaria, que es la del acero. Tereso Medina, ¿cómo ve usted las cosas como líder del sindicato de trabajadores tanto de la industria automotriz, metalmecánica y siderúrgica? ¿Cómo ven ustedes las cosas? Pues mira, Carmen, como lo señala Mauricio, estamos reaccionando después de que se anunciaron un reajuste de más de 4.500 empleos en la siderúrgica AMSA, más de 3.000 empleos en la industria de acero, la empresa de acero, y otros 3.000 empleos más en ArcelorMittal. Entonces, sin duda alguna que lo que necesitamos de nuestro país es una real y alcanzable alianza entre gobierno, empresarios, trabajadores, sociedad y medios de comunicación para poder defender nuestros empleos actuales que están en riesgo exactamente por el tema del dumping o la competencia desleal que se ha venido presentando por parte de los países rusos, chinos e indios. Ahora déjame referirte un tema. Desde el 2012, el sindicato que represento interpuso el amparo colectivo para poder defender esta gran industria nacional que es la industria del acero. Con esta mesa que hoy se llevó a cabo en la Secretaría de Economía, sin duda alguna el sindicato y yo en lo personal valoramos este gran avance, pero todavía no es la solución al problema. Vamos a estar muy pendientes porque también igual ahora se trata de reunirnos con la CONCAMIN para poder, como lo dijo el secretario de Economía, poder evaluar que no le provoquemos daño colateral a la industria automotriz o industria aeroespacial, es decir, a las demás cadenas que dependen de la industria del acero. Y esperamos que el presidente de CONCAMIN, Manuel Herrera, esté a la altura de este reto, que nos invita a todos a resolver a favor del país y evitar de aquí en adelante que no se dé más una competencia desleal, porque los que estamos en juego son los empleos de los trabajadores, Carmen. Daño colateral a otras industrias como la automotriz. Mauricio, antes de iniciar esta conversación me dabas un dato que después de la pausa te pido respecto a al alcance real de un eventual tipo de afectación, en este caso a la industria automotriz. Volvemos después de la pausa y te escuchamos. Respecto a los daños colaterales. Bueno, regresamos. Mauricio Millán, Tereso Medina, gracias a los dos nuevamente por estar aquí. Tereso Medina, hace un momento, como líder del sindicato de trabajadores de las industrias automotriz, metalmecánica y siderúrgica, decía que hay que considerar también los daños colaterales. Entre otros mencionó a la industria automotriz.
aranceles o medidas que busquen frenar el comercio desleal en el ámbito del acero pueden afectar de alguna manera importante o no a la industria automotriz en México? Sin lugar a dudas es importante el que se junten los sectores de una manera tranquila y con los datos sólidos. Hay dentro de la industria automotriz de la importación de más o menos el 96%, datos dados por la presidencia, por el presidente de Estudios Económicos de la misma CONCAMIN, menciona que alrededor del 96% de los insumos de acero de la industria automotriz provienen de Estados Unidos. 95. Alrededor de entre 95 y 96%. Entonces el impacto, habría que hacer los cálculos y eso le tocaría a la misma FEMIA hacer, a la misma... Bueno, por lo pronto el 4%. Hacer estamos hablando de un 4% de lo que estaría el impacto de lo que es el acero importado, digamos, bajo este régimen no claro. ¿Qué dice Tereso Medina de este punto? El resultado de esas políticas que se están aplicando, Carmen, lo vamos a sentir realmente cuando la industria del acero frene los despidos de los trabajadores, haya certeza en el empleo y además se generen los empleos que estamos esperando generar de esta gran industria, valga la redundancia. Porque por un lado, bueno, también tenemos que proteger la industria automotriz, eso es claro, la industria aeroespacial es claro, y como lo dijo el secretario de Economía, que vamos a darle el beneficio de la duda en cuanto a que entre los sectores productivos de este país que están organizados en la Cámara, la CONCAMIN, nos sentemos a platicar y a partir de ahorita le hago un llamado al presidente para que en esa mesa esté una silla de los trabajadores y podamos entonces ahora sí determinar lo mejor que se pueda en protección real de esta industria nacional, de la industria del acero, Carmen. De otra manera vamos a estar muy pendientes de darle seguimiento porque por un lado el amparo colectivo que tenemos interpuesto en su fase de inicio de revisión de este amparo va a seguir garantizándole el arma jurídica o la herramienta fundamental a los trabajadores para poder dar seguimiento y puntualizar que nuestro país llegue a tener verdaderas normas que regulen el comercio exterior a favor de los empleos de México, Carmen. Canacero, ha habido desplegados en estos días importantes. Canacero plantea en uno de estos, el de lunes pasado, entre otras cosas dice que demandan la aplicación inmediata de aranceles temporales para toda la cadena productiva del sector siderúrgico, aplicables solamente para los países con los cuales no tenemos tratados comerciales, y que permita estabilizar el mercado en la medida de lo posible. Aranceles temporales. Y dice que hay que iniciar a la brevedad la actualización del marco legal de comercio exterior para igualarlo con el de nuestros socios comerciales, que como Estados Unidos con sus recientes reformas protege a cualquier sector industrial desde el momento en que se detecta el daño o afectación económica. ¿Qué dices, Mauricio? Bueno, de lo que se anuncia hoy, de lo que ha pedido la Cámara del Acero y el tema de los aranceles. Esa es la respuesta más inmediata y la que va a resolver. Más allá de eso, porque es claro que el comunicado que vierte la Secretaría de Economía a lo que pide Canacero hay una diferencia enorme, entonces no se va a dar lo del arancel, pero más allá de eso y en seguimiento también con lo que dice Tereso. ¿No se va a dar, así en definitiva? No está definido que no se va a dar después de la mesa que se haga en CONCAMIN con los diferentes sectores. Como lo anunció el mismo secretario, él definirá la misma Secretaría de Economía si se define un arancel o no. Pero por lo pronto no está. Pero más allá de eso, lo que sí debemos tener muy claro es que las prácticas desleales de cualquier índole, de cualquier tipo, no deben afectar nuestras políticas de desarrollo. Y por eso sí es muy necesario tomar las medidas inmediatas en protección del empleo. Esa es la base fundamental de todo y buscar no caer en las prácticas neoliberales extremas en donde el mercado lo rige todo. Porque las diferencias de mercados entre los países es enorme y no conciliable.
Y la mejor forma que un gobierno tiene para proteger a sus ciudadanos es el mismo empleo. Entonces, la generación de políticas y de apoyos debe ir en función de eso. Por lo tanto, estas medidas que se están tomando y que se pueden tomar al cabo de las pláticas que se tengan en las siguientes semanas, la primera deben ser en dos partes. La primera, de control, que son ocupar todos los mecanismos que las mismas leyes comerciales y las reglas comerciales nos permitan, desde, si es necesario, los aranceles, cuotas compensatorias, lo que es la salvaguarda, y tener una muy estricta revisión de las aduanas también. También. También hay que tenerlo en un proceso, hay que tener una revisión de todo y control de todo. Caso concreto, en paréntesis, lo que fue la misma industria textil, que la sufrió, pero se llegaron a acuerdos muy importantes. Y este tipo de medidas son las de control y de alivio inmediato. Pero faltan las segundas. La segunda parte de las medidas de control, las cuales son las que van al fomento de las cadenas productivas. Y estas tienen que ver con lo que es los incentivos fiscales, financiamiento, verdaderos incentivos a la innovación, a la investigación y desarrollo, capacitación, que eso es lo que le va a permitir elevar los niveles de competitividad de la empresa y de productividad, y así sí tener mejor un piso más equilibrado. No todo le toca al gobierno, es un compromiso de doble vía, gobierno, iniciativa privada, para crear un piso que precisamente permita competir, porque las competencias no se dan entre mercados, se dan entre sectores, porque el sector, aquí ves el mismo sector que va a competir en cualquier otra parte del mundo. Y eso es lo que se llama incursionar en las cadenas globales de suministro. Mauricio Millán Tereso Medina, permítanme hacer una pausa y regresamos en la parte final en esta conversación. Hay que decir que dentro de lo que se anuncia este día, este paquete de medidas adicionales administrativas, se incluye el trato a importaciones temporales para empresas no certificadas, establecer fianzas para garantizar el cumplimiento de los programas de importación temporal, incorporación de 86 fracciones arancelarias de productos siderúrgicos al tratamiento de, entre comillas, mercancías sensibles, que significa que para su importación las empresas deben demostrar ex ante diversos requisitos, regular las importaciones en función de su capacidad instalada y ventas comprobables, y se autorizarán permisos de regla octava, serán consultados con la Canacero, entre otras cosas. Viene también el capítulo de importaciones definitivas y el combate a prácticas desleales de comercio internacional, también definidas en esta comunicación que, bueno, pues estamos abordando esta noche en este programa. Volvemos después de la pausa. Entramos en la parte final en este programa donde estamos hablando del acero en México y de las medidas que se están anunciando este día. Volvemos con nuestros invitados en un momento más. Bueno, entramos, Mauricio Tereso, en la parte final. Solo quiero mencionar, dentro de lo que se ha dicho en las últimas semanas, hay una declaración conjunta de la industria del acero que, bueno, está... la industria del acero mundial llama a los gobiernos a tomar acciones contra la nueva política siderúrgica de China y la sobrecapacidad. Y bueno, aquí vienen las firmas de American Iron and Steel Institute, la propia Canacero, en fin, las grandes firmas que dicen que existe un fuerte consenso contra la creciente ola de exportaciones provenientes de industrias o compañías siderúrgicas propiedad del Estado chino, como quedó demostrado una vez más en la reciente reunión del Comité del Acero de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Es una primera parte de esto donde se señala el mayor peso que recae en China, cuya sobrecapacidad significativa y creciente en tiempos de bajo crecimiento ha desestabilizado el mercado global del acero y sus flujos comerciales. El tema es del mundo y México en su pedazo de actuación aquí tratando de sortear la situación. Nos vamos, Mauricio Tereso. ¿Con qué te despides, Mauricio, de este programa? Me despido diciendo que esto es un inicio, es nada más un inicio que debe fomentar y dejar una semilla de pensamiento de por lo menos de mediano y largo plazo. Porque esto es
es posible y muy probable que si no actuamos con base de políticas, a través de políticas claras de fomento al desarrollo económico, a la generación de empleo, esto se va a volver a repetir. Y no solamente en sectores estratégicos como es el del acero, sino en otros que hoy por hoy parecieran estar estables, pero que al cabo de cierto tiempo, si hacemos historia, por ejemplo, se puede volver a repetir. Por ejemplo, ¿qué piensas brevemente? Bueno, se puede repetir en otros sectores, como lo puede ser el mismo textil. Lo dejamos como apunte. Pero lo dejamos como apunte, porque hay que verlo y hay que visualizarlo en el mediano y largo plazo. Y es un buen arranque. Tereso Medina, ¿con qué se despide de este programa? Pues primero agradeciéndote, Carmen, que nos des un espacio de expresarnos en este importante medio. Y bueno, puntualizo, retomando los últimos conceptos que tú expresas del documento de la Secretaría de Economía que se dio el día de hoy. El tema es claro, hacer todo lo que tengamos que realizar entre empresarios, trabajadores y gobierno para combatir toda práctica desleal que hemos venido enfrentando, principalmente de los países chinos, ruso e indio. Dos, segundo punto importante, que tengamos piso parejo, como se tiene piso parejo con más de 50 países del mundo, en tratados y acuerdos comerciales como los que hemos tenido para que todo mundo que quiera y desee producir acero en nuestro país, se le cobren los aranceles que desde hace mucho tiempo ha sido nuestra lucha. Y tercero, bueno, pues valoramos esta voluntad del secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, en el sentido de dar una muestra de que nuestro país, es decir, teníamos la razón, de que nuestro país necesita seguir avanzando en materia de generación de empleos, pero empleos sanos, empleos bien consolidados, para proteger nuestra gran industria nacional, que es la industria del acero. Y para ello, con esto termino, bueno, pues me sumo a este gran llamado que nos hemos hecho todos juntos, para que a la mayor brevedad posible, la CONCAMIN, que es la mesa que se va a establecer a partir de hoy en adelante y durante los futuros 15 días, nos pongamos de acuerdo para poder regresar a la Secretaría de Economía y llevar los acuerdos, porque no vamos a soltar este tema hasta no prever el establecimiento de reglas claras en las competencias justas y equitativas que todo el mundo está haciendo, excepto los países chinos, rusos e indios, Carmen. Y la defensa nuestra es el empleo de México, la defensa nuestra es la estabilidad y la competitividad. Pues Tereso Medina, gracias por estar aquí como líder de este Sindicato Nacional de Trabajadores de las Industrias Automotriz, Metal Mecánica y Siderúrgica. Gracias, Tereso, estaremos en comunicación siguiendo muy de cerca este tema. Buenas noches. Buenas noches, Carmen, gracias a todos. Gracias, Mauricio. Mauricio Millán, gracias por estar aquí esta noche. Un honor, muchísimas gracias. A los dos, gracias por estar aquí para hablar de este tema, que seguiremos de cerca, por supuesto, por la importancia que tiene. Y con esto nos vamos, se acabó el tiempo. Gracias por permitirnos estar con usted. Pásela bien, buenas noches, que descanse. Lo espero mañana.